la esposa falleció, entonces él siguió pagando. Pero si usted ha venido aquí a hacer varios pagos en la hipoteca, dice, sí, es que no los tenía que hacer. No, ya la casa fue paga. ¿Quién no tiene una cuenta bancaria? ¿Quién no necesita tener una estructura operativa para manejar su negocio, para recibir su salario? Cuentas bancarias todos tenemos, la banca está establecida para que yo determine quiénes son los beneficiarios de esa cuenta. Y yo me imagino que la gente piensa que, oye, pero eso de hacer fundaciones y testamentos, eso es de la gente que tiene mucho dinero. Y en realidad no es así. Sí, hay países donde todavía es mucho más estricto y sí se obliga al banco a que dé esa información y desde el momento que abre la cuenta, está obligado a decirle a la persona que tiene que definir claramente sus beneficiarios. Buenos días, Maripaz. ¿Qué tal, Efraín? Un gusto. Gracias por esta conversación. Esta es una conversación que estaba esperando hace semanas y no meses. La conversamos, ¿no? Y no le habíamos puesto la estructura para arrancar, pero un placer. Y parte era por lo importante que es este tema. Yo hablé contigo y cuando conversé acerca de planificación y planificación de la jubilación, en realidad yo siempre estaba pensando en las relaciones, la salud, un poquito en las partes legales, pero tú me abriste los ojos de que este tema es un tema que hay que ponerle atención preventivamente para evitar muchos dolores de cabeza. Sí, y a mí me gusta mucho hablar del tema preventivo porque a veces planificamos mucho en función de nuestros hijos, de lo que queremos, pero no cómo nosotros desde el momento en que somos profesionales o tomamos decisiones puntualmente sobre ciertas cosas y estamos generando una planificación que igual va a beneficiar a nuestros hijos o a hijos o familiares o pareja o por supuesto a nosotros mismos, ¿no? Pero son algunas decisiones administrativas, contables, operativas que tenemos que hacer y que a veces pensamos que solo el abogado nos va a resolver o que solo, no, son cosas que en la medida en que conozco la información, yo mismo puedo ir resolviendo, ir priorizando en qué momento las hago. Dime una cosa, en tu experiencia, vamos a comenzar a ahondar un poquito, en tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las medidas, y las podemos llevar por temas, cuáles son algunas de las medidas que las personas pueden tomar para evitarse ellos o evitar a sus familiares dolores de cabeza en un futuro? Hay varios frentes y uno lo ve mucho en la práctica con las consultas que amigos, clientes, empresas le hacen a uno en el día a día, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy básicas, temas contables, bancarios. ¿Quién no tiene una cuenta bancaria? ¿Quién no necesita tener una estructura operativa para manejar su negocio, para recibir su salario? Cuentas bancarias todos tenemos, la bancarización es algo de todo. Pero ¿qué beneficios más que una simple cuenta bancaria tenemos en un banco? Muchas veces no, porque el banco no nos lo anda promoviendo, excepto que, ¿verdad?, haya un perfil de inversión, que somos nosotros que tenemos que indagar en eso. Y, por ejemplo, una estrategia básica que hay que tener, que no necesariamente sabemos, es, tengo una cuenta bancaria, tengo claramente definido quiénes son los beneficiarios de mis cuentas. La estructura de una cuenta bancaria está establecida para que yo determine quiénes son los beneficiarios de esa cuenta. Y yo hago una declaración jurada frente al banco y hago la solicitud formal al banco de que quiero que X personas sean mis beneficiarios. Es un documento sumamente sencillo, no requiere de abogado. Los bancos normalmente no lo promocionan, pero lo tienen. Soy yo el que tengo que ir al banco y decirle, mire, mi cuenta tiene beneficiarios, los defino, quiénes son, se notaría rápidamente, el banco inclusive te cobra, ni siquiera yo tengo que ir a un notario, el mismo banco me hace el trámite y me lo valida. Y esa cuenta, en el momento en que yo no pueda disponer de ella, el banco tiene la información, usted tiene como beneficiario a X persona, esa persona puede disponer de la persona. Porque pensamos que con la banca en línea resolvemos ahora todo. Con solo tener el PIN resuelvo. Se me bloquea el PIN, no puedo entrar, tengo que actualizar la cuenta y nadie podría hacer nada si no tengo un testamento, un proceso sucesorio que determina que yo soy el beneficiario de esa cuenta. Y eso de beneficiario, Efraín, puede ser con la cuenta bancaria, con un plazo fijo, con una inversión, ¿verdad? En cualquier producto que el banco me ofrezca o cualquier producto que yo tenga con el banco en donde tengo dinero invertido en el banco. Es interesante, ¿sabes? Que yo me jacto de saber de estas cosas y apenas hace 4 o 5 semanas me enteré que eso existe en Panamá, que eso se debe hacer. Los bancos no lo ofrecen, pero está ahí, ¿verdad? Está ahí y es simplemente quién quiero que sea, quién pueda disponer del dinero. Hay otras estructuras como la cuenta mancomunada, las firmas IO, que es la que usualmente utilizamos, ¿verdad? Bueno, no, tenemos una cuenta con una pareja, con un esposo, a veces inclusive con hijos mayores de edad, que puedo firmar yo o el hijo, que puede entrar a la banca en línea, pero hasta eso tiene algunos temas, porque la banca en línea no necesariamente, por tener la cuenta en conjunta, me permite el que todos podamos hacer transferencias
en habilitarlo. Ese es otro error súper común que pasa. Tengo habilitada la banca en línea, pero resulta que mi pareja tiene solo habilitada la posibilidad de ver movimientos, no de hacer movimientos. Porque la forma en la que estructuré la cuenta no me facilitó el que ambos pudiéramos también hacer transferencias. ¿Y hay cómo hacerlo? Hay cómo hacerlo, porque no es lo mismo la cuenta solidaria a mancomunada, ¿verdad? Es un tema de términos y de conocer y Eso entender es lo de IO. el ILIO que genera también, ¿verdad? Entonces, al final, yo estoy viendo la cuenta de mi esposo en mi cuenta, en mi banca en línea. La estoy viendo, pero no la puedo manejar en mi banca en línea, que son cosas totalmente distintas. Súper interesante. Entonces, eso también los bancos, más ahora con el montón ¿verdad? Las posibilidades que hay, lo que es que hay que habilitar y hay contratos expresamente que uno firma con el banco para poder disponer de esos servicios y que se le habilite. ¿Viste? Cuando abrimos la cuenta, que firmamos el contrato de cuenta, de apertura, bueno, pero también tengo que firmar el contrato de uso de la banca en línea, porque depende del alcance del contrato de la banca en línea, me permite hacer ciertas habilidades o no. Lo mismo pasa con las cuentas empresariales, ¿verdad? No, también para aquellos pues que la planificación o en empresas familiares, digamos, en donde firmamos los dos, bueno, pero ¿quién puede realmente disponer, hacer pagos, hacer eso? También son servicios que hay que expresamente preguntarlos. Y es a uno al que le toca preguntarlo al banco muchas veces, porque el banco suele, ¿verdad? Y no es falta de querer captar al cliente, es que simplemente a veces es uno el que conoce qué necesidad está teniendo o claro. qué necesidad en el día a día tiene. Tú sabes que estamos teniendo bastante personas jóvenes, 28, 29, 30, 31, 32 años, que están preguntándonos cosas, interesados en planear su vida. Yo me imagino que saber estas cosas ahora debe ser súper valioso en vez de esperar. El tema de la cuenta, el tema de redactar un testamento, el tema de tener una estructura adecuada para manejar mi inversión, mi dinero, mis ingresos, pensamos que es algo en donde nos tenemos que empezar a preocupar después de cierta edad o cierta madurez. Y está demostrado, nosotros trabajamos también, que entre más joven quiero esta información, y no es un tema de preocuparme, que es que ya es tan joven, tengo que empezar a estresarme por esas cosas, ¿no? Es que tengo que empezar en la medida en la que conozca esa información y en la medida que voy creciendo mis ingresos, que a veces puedo ser asalariado, pero tengo otros proyectos de otros ingresos que no necesariamente quiero tenerlo todo en una misma cuenta, en un mismo banco. El tema de perfiles con los bancos también es positivo, o sea, tener todo como en una misma estructura, en un mismo banco, no necesariamente siempre es la mejor estrategia, ¿verdad? Entonces, porque es con el banco con el que tengo la hipoteca, es con el banco con el que tengo, ¿verdad? Entonces, al final, esa planificación desde muy joven y conocer esa información es fundamental, ¿verdad? O sea, yo creo que ese es un vacío en las escuelas, en los sistemas, y uno como padre también, ¿verdad? O sea, es algo en lo que uno tiene que irse sentando con los hijos desde cierta edad donde lo entienden, irle dando herramientas para que lo planifiquen, ¿no? Yo me imagino que esto de las cuentas de los beneficiarios debe ser algo que no es exclusivo de un país, porque la legislación panameña está hecha como fotocopia de muchas otras legislaciones, así que yo me imagino que las personas que ven eso existe en todo lado. En todo lado. Inclusive hay países donde todavía es mucho más estricto y sí se obliga al banco a que dé esa información y desde el momento que abre la cuenta, está obligado a decirle a la persona que tiene que definir claramente sus beneficiarios. Todavía, ¿verdad? Nuestra banca en eso, pues creo que es sumamente eficiente, pero digamos todavía es un tema de servicio al cliente, de visión, ¿verdad? Yo creo que hay países donde es obligatorio. O sea, desde el momento que uno abre la cuenta, uno determina ese beneficiario. Inclusive pasa a la inversa. Lo hago y muchas veces ni siquiera sé que lo hice. Y cuando llego al banco, más bien la respuesta es positiva. Ah, mira qué dicha, lo tenía. Y quizás no sabía que lo hice en algún momento voluntariamente, pero que no sabía para qué uso era, porque, o sea, cuál era el uso de por qué lo hice. Por ejemplo, como en las pólizas en los seguros. ¿Me recuerdas? Por ejemplo, los seguros usualmente me lo piden. Me recuerdas una persona cercana a mi familia que la esposa falleció y el esposo no sabía que la hipoteca tenía un seguro. Entonces él siguió pagando. Entonces un día la persona que estaba en la caja se acordó de que él tenía una esposa que estaba enferma y le pregunta, oye, ¿cómo está su esposa? Dice, no, mire, siento mucho, pero ella falleció. ¿Falleció? Pero si usted ha venido aquí a hacer varios pagos en la hipoteca, dice, sí, es que no los tenía que hacer. No, ya la casa fue paga automáticamente con el seguro de vida de la hipoteca. Es un ejemplo, ¿verdad? De cosas tan básicas que ocurre, a ver, uno con visión, ¿verdad? O como abogado, como que está en este tema, entiende muchas cosas, pero ¿cuántos jóvenes adquieren un préstamo, compran una casa, quieren una hipoteca, firman una escritura y no saben? Es porque el banco te obliga, que tengo que ir a contratar un seguro, que una póliza de incendio, pero no
toman el tiempo para entender qué es lo que estamos firmando, en qué consiste la póliza, por qué el banco me hizo firmar un fiador solidario. ¿Eso qué es de fiador solidario? ¿Verdad? El tema de lo que decía, la póliza de vida, la pagamos y al final lo que era solo el préstamo se dan cuenta que están pagando un montón de cosas más, pero ni saben qué están pagando ni entienden qué están pagando. Entonces, es fundamental, ¿verdad? O sea, porque el banco no va a educar en el momento que adquiere, el banco está adquiriendo al cliente, está adquiriendo, es a uno al que le toca, inclusive sí, la posibilidad de buscar otros seguros, no necesariamente tengo que casarme con el banco, con el seguro que el banco me ofrece, que los bancos lo ofrecen, yo puedo buscar de forma externa un seguro que considero que se adapta más a mi necesidad y cubro con el requisito de la póliza de vida que el préstamo me pide. Sí, vamos a hablar ahora, a dar unas recomendaciones. Me gustaría entrar en un tema de recomendaciones ahora. ¿Qué le podemos recomendar a las personas? Y podemos hacerlo por grupos de edad, digamos, de los 30 a los 45, asegúrate de esto. De los 45 a los 60, asegúrate de esto. No sé si esa es una buena manera de hacerlo. Sí, yo creo que, a ver, hay procesos que para planificar y sobre todo pensando en qué pasaría con mis bienes, que es un poco el norte de la conversación. ¿Qué pasaría con mis bienes si falto? ¿O qué pasaría con mis bienes, en verdad? Entonces, bueno, el tema de cuentas bancarias, beneficiarios, el tema, ¿debo o no hacer un testamento? Por ejemplo, un tema. Eso es un tema que usualmente se cuestiona en los mayores de 50 o de 60. Digamos que hemos bajado de la curva. Antes los de 60, 70. Ahora los 50 empezamos a pensar un poco en eso, ¿no? Deberíamos pensarlo desde el momento en que o tenemos hijos o ya tenemos que pensar a quién le vamos a dejar nuestros bienes. No porque pensamos en enfermarnos más jóvenes o morir jóvenes. Simplemente es porque es una planificación de mis bienes, a quién le van a quedar y cómo le facilito que esos bienes queden. O previendo, haciendo una pregunta a los jóvenes, a nuestros padres, que a veces nos toca educar también, ¿verdad? El joven puede aprender revisando y acompañando a su padre si lo ha hecho, porque es facilitarse su proceso, pero aprender con la experiencia de lo que tiene su padre. Y a veces eso es difícil, Maripaz, porque la conversación del padre es, oye, pero ¿qué tú estás pensando? ¿Que me voy a morir? Entonces... Y yo lo que le recomendaría al joven, si me preguntas, es sobre todo que empiece porque al final, si el padre se enferma, le va a tocar a él resolver, ¿verdad? Y entonces se preocupa por su padre y va a ser el mejor aprendizaje para cuando a él le toque, ¿verdad? El tema de planificación, mi padre tiene un seguro médico, tiene una póliza de vida, tiene ahorros, ¿verdad? Porque al final un adulto joven, profesional, que tiene padres con vida, sanos, ya debe ir pensando en eso, ¿verdad? Y es la mejor forma de aprender, porque él quizá todavía pues está empezando sus primeros salarios, sus primeros ingresos, pero la mejor forma de aprender es que nos cuesta o que hay oportunidad de que el padre me dé ese acceso a esa información. Inténtenlo. Claro. ¿Verdad? Claro. Y véanlo. Y si no, dedíquese a hacerlo usted como persona. Pero ese proceso de ver qué tiene el padre, esa conversación, de establecer ese proceso, porque es la forma también en la que le va a ayudar a los padres, si no lo han hecho, ¿verdad? Y a ir aprendiendo él con ejemplo muy práctico de algo que le va a tocar, cómo lo puede ir haciendo él también, ¿verdad? Porque al final muchas veces, y pasa sobre todo con la longevidad que estamos teniendo, que realmente van a ser nuestros hijos o los hijos de estos jóvenes los que van a heredar lo que sus abuelos dejaron, no ellos directamente, ¿verdad? Entonces al final también es una forma de planificar indirectamente, porque estoy planificando, ayudando a mis padres, pero al final probablemente esos bienes, muchos o pocos que sean, pero los que realmente los van a disfrutar van a ser mis hijos. Sí, exactamente. O cómo yo invierto eso que en vida o fallecidos me dejan mis padres y cómo realmente lo invierto porque yo no lo necesito, porque he planificado mi vida, pero lo invierto para lo que le puedo ir dejando delegado a mis hijos. A mis propios hijos. Entonces, la idea allí es que nunca es muy temprano para comenzar a pensar en eso y que una buena estrategia es ir y preguntarle a los padres cómo han planificado ellos. Y yo diría que a mí siempre me gusta cuando yo trato de convencer a alguien de hacer algo, es también compartir con ellos la consecuencia de que si eso no se hace, los dolores de cabeza que eso causa en tiempo. Y podemos eso, no preverlo. Haz un testamento, es necesario, depende, ¿no? Todo el mundo dice, es que tengo que hacer un testamento. Depende de la estructura que tengas. Si tengo bienes, tengo propiedades, tengo una estructura a mi nombre, a título individual, de seguro probablemente el testamento sea la mejor opción. Pero si mis padres, o yo pienso en, bueno, depende del tipo de negocio, en vez de tener los bienes a título personal, los puedo tener a nombre de una fundación. Panamá tiene una figura de administración de patrimonio, que son las fundaciones de interés privado, que son de gran utilidad, inclusive utilizado por un porcentaje muy alto de extranjeros, más que por los mismos panameños, para administrar patrimonios, porque
para eso es la figura. Es una figura de Junta Mexicano que existe en Panamá, que es una organización que ejerce una actividad comercial que lo que hace es administrar patrimonio. Yo puedo poner mis bienes a nombre de una fundación en donde el beneficiario es X persona y en mi ausencia el dueño del bien no es la persona particular, sino el beneficiario de la fundación. Entonces, la estructura tiene costos, claro, crear una fundación, pues de seguro tiene como una sociedad anónima, un costo de mantenimiento anual, ¿verdad? Ahora, de hecho, hay muchas más estructuras, mucho más planificaciones a raíz de todos los cambios de vías diligencia. Entonces, bueno, tener una fundación de interés privado no es simplemente creo la estructura y ya, hay que tener registros contables, hay que tener un orden, que eso pues sí requiere una inversión y por eso pensar en figuras de este tipo hay que planificarlas más, ¿verdad? Tal vez un muchacho joven pensar en una estructura, compra una propiedad y de una vez ponga una propiedad a nombre de una fundación o a nombre de una sociedad anónima. No necesariamente al principio, es dependiendo de mi estructura, mi tipo de negocio, mis ingresos, ir pensando a largo plazo si tener un bien a nombre de alguna de estas estructuras y empiezo a averiguar sobre esas estructuras. Ahora bien, yo me imagino que los beneficiarios de la fundación pueden cambiar, es una cosa Pueden cambiar con el tiempo perfectamente porque hay un reglamento privado que no se inscribe en el registro público, que es vía reglamento donde yo pongo quiénes son los beneficiarios. Y la otra cosa de la fundación que yo aprendí fue de que yo puedo no poner las cosas a nombre de la fundación, pero si las transfiero a nombre de la fundación más tarde, tengo un gasto de la transferencia. O sea, no es que puedo posar una casa a nombre de una fundación 10 años después y no me cuesta nada. Sí, de hecho así es. O sea, y muchas veces eso ocurre, crean la fundación, pero no, porque hay cualquier traspaso de un bien de un dueño a otro paga un impuesto. ¿Ok? Y es el beneficio también de cuando hago una donación y no un traspaso. La donación, si hay una relación de afinidad, de familiares, ¿verdad? De parentesco, tengo que hacer un trámite especial ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener esa exoneración de ese pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, con la fundación puedo hacerlo y si lo hago vía traspaso y el traspaso como tal, como si es una venta, sí pago un impuesto, ¿verdad? Entonces, lo que decías, a veces creamos la fundación todo y no planifiqué el costo de mover el bien a nombre de la fundación y resulta que el costo es mayor de lo que hubiese pagado en otro proceso. Entonces, antes y ese es un tema que es quizá lo que le recomendaría a cualquier grupo de edad, yo me tengo que sentar y hacer una planificación de cuánto me va a costar una u otra estructura. ¿Okay? Claro. Voy a hacer un testamento, cuánto me cuesta el testamento y qué beneficios tengo con el testamento. Voy a hacer una fundación de interés privado, ¿por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo voy a hacer esa estructura? Voy a crear una sociedad anónima, lo mismo. Tiene un costo, ¿por qué? ¿Verdad? Porque la sociedad anónima simplemente es el tema del manejo de las acciones. Pero a veces hago la sociedad, tengo un costo ahí, creo que tengo resuelto y no termino todo el proceso. ¿Okay? Y no organizo el proceso, que eso también es fundamental. Y yo me imagino que la gente piensa de que, oye, pero eso de hacer fundaciones y testamentos, eso es de la gente que tiene mucho dinero. Y en realidad no es así, ¿verdad? Sí. Por No hay ejemplo, que... los profesionales idóneos, los médicos, los abogados, que tienen una profesión, que se exponen con atención a clientes, a todo, que manejan un negocio propio, deberían pensar en una fundación de institutos porque es una forma de proteger su patrimonio frente también a la actividad comercial que realizan, ¿verdad? Entonces, puedes tener una oficina pequeña, un negocio grande o pequeño, en el momento que eres independiente, ya tienes que ser más prudente a la hora de planificar tu patrimonio, ¿verdad? Porque tienes acreedores, tienes clientes, tienes una reputación, tienes una estructura detrás y tienes que tener mucho más orden en tu administración de patrimonio. Ahora, hemos hablado de 3 temas. Hemos hablado de la importancia de nombrar beneficiarios bancarios, hemos hablado de cómo funciona un poquito la solidaridad en las cuentas y cosas que hay que tener en cuenta para las transacciones en línea. Hemos hablado en la parte bancaria, hemos hablado de los seguros y cómo personas están dentro del seguro y pueden ser beneficiarias. Hemos hablado acerca de testamento, hemos hablado acerca de fundaciones. ¿Qué otro tema tú piensas que es importante que la gente sepa desde el punto de vista preventivo? Creo que el tema, el notarial, los requisitos, digamos, bueno, voy a hacer un testamento, ¿a qué edad lo hago? Porque varían los requisitos dependiendo de la edad que tengo. Así, dime, cuéntame un poco de eso. Por ejemplo, una persona mayor de 72 años que decide hacer un testamento, ya se le piden unos requisitos. No es simplemente llegar y pararse frente al notario, ese fedatario público que me pide esa lista de inventario de mis bienes, a quién se los quiero dar y hago, no, porque ya resulta que una persona de más de 70 años, 72 años, que es el requisito que las notarías están pidiendo, me piden un examen de salud.
validado por un psiquiatra o un psicólogo que determine que mi condición mental es apta para poder disponer de ese bien. ¿Y por qué? Porque pues, en cualquier transferencia de dominio, ya sea de una cuenta, de un bien, el notario o la persona que va a dar eso tiene que validar que mi voluntad está totalmente libre, que yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, por un tema de condiciones médicas, pues el notario tiene que validar que realmente mi condición de salud es apta para eso. Entonces, me pide un requisito. ¿Por qué? Porque tengo ya más de 70 años, estoy en condición, ¿verdad? Entonces, a veces nos pasa que dejamos eso como en el último momento y decimos, voy a llevar a mi mamá a la notaría rapidito. Y cuando llego me piden el requisito, no logro que mi madre acepte ir a un psiquiatra, que va, ¿verdad? Porque está también todo el tema porque el psiquiatra le va a hacer algunas pruebas y algunas preguntas. Debería, ¿verdad? O sea, realmente el profesional firma responsable de que la persona está en total, ¿verdad? En total conciencia de lo que está haciendo, y antes era simplemente una declaración frente a la notaria, y la notaria era la que tomaba ese como fedaia pública. Usted de verdad está consciente, sabe lo que está haciendo. Ya no, ya le delegamos inclusive esa función a un médico idóneo que determine que esa persona realmente está totalmente consciente. Wow, ya se nos complica, ¿verdad? Porque entonces resulta que tenemos ya una madre que no está pudiendo trasladarse, porque además son actos que hay que ir a hacer personalmente a la notaría, ¿verdad? Que hay que llevar porque la notaria tiene que validar que la persona está bien. Entonces a veces dejamos estos procesos cuando nuestras madres o padres ya no tienen movilidad, no tienen, ¿verdad? Y queremos hacerle esa, y le generamos inclusive una presión. Yo he tenido ya hace poco pues casos de amigos y conocidos en donde es que ya me urge, no sé qué, o generamos la carga del costo y la carga del trámite al adulto mayor con una edad ya muy compleja, el pago de los impuestos, y de ahí retomo el tema de la importancia de que los hijos, a pesar de ser adultos, nos involucremos en esos procesos, ¿verdad? Porque ponemos a un adulto mayor a que sea el responsable del tema, a que vea si la propiedad está pagada con los impuestos, y delegamos a nuestros padres que resuelvan porque no queremos tocar esa conversación difícil, y resulta que no preguntamos, asumimos que el padre lo hizo, no lo hace, y cuando fallece nos damos cuenta que lo empezó, pero por ejemplo hizo el testamento, pero no lo hizo bien. O no lo notarió. O no lo notarió. Pues si no está notariado, no es... Se puede hacer un reconocimiento del testamento en un proceso, pero ya hay que ir a una vía judicial, donde hay que hacer un reconocimiento, donde hay que... Ya. Yo he escuchado a personas que dicen, sí, lo voy a dejar en mi computadora. Pueden entrar y verlo ahí que está en un documento de Word. Me parece que no tiene el valor para ahorrarnos un proceso legal que simplemente lo que hace, y yo espero en otros países, por ejemplo, la apertura del sucesorio puede hacerse en vía notarial. O sea, si el testamento tiene los suficientes formalidades para, el notario mismo es el que puede abrir el testamento, hace la declaratoria y no hace la declaratoria de herederos y simplemente hacemos el traspaso. Vamos a ir con, Panamá irá a eso. Estoy segura que a corto plazo los notarios podrán también. Vamos a ir convergiendo ya para finalizar. Voy a pedirte dos cosas. Uno es, ¿tienes alguna historia de horror de algo que tuviste que enfrentar que fue una lástima, que estuvo o mal hecho o no se hizo y causó... Sí, mira, casos hay, ¿verdad? Como lo que contaba, gente, ¿verdad? Que en un papel hace el testamento y da por hecho de que con eso va a resolver. A ver, procesos sucesorios mal planteados o mal presentados, o nos esperamos mucho en tiempo. Uno de los grandes temas también ocurre es, ¿verdad? Cuando fallece solo uno de los padres y creemos que ponerlo a nombre de la madre es la única solución, pero luego resulta que fallece también la madre y estamos igual que al principio, porque entonces tengo que iniciar otra vez un proceso sucesorio, pero ahora en nombre de la madre. ¿Verdad? Hay figuras, yo puedo perfectamente desde el inicio hacer el traspaso a los hijos, dejando el usufructo a la pareja que quedó viva, ya sea el esposo o la esposa, o el padre o madre, ¿verdad? Entonces a veces... El usufructo es que el que queda con vida no quiere enfrentar el proceso, claro, perfectamente. Los hijos no pueden disponer del bien, la propiedad queda a nombre ya de los hijos o de quien se determine, usualmente, pues, pero la madre o el padre, o sea, la pareja que queda viva, tiene el usufructo del bien y puede disponer, y los hijos no pueden disponer del bien, o sea, que es el miedo, ¿verdad?, de que vendan la propiedad, de que dejen al adulto mayor sin vivienda, lo que sea. Hay posibilidades, ¿verdad? Entonces, vuelvo a la planificación, a la prevención. Ante esta situación, fallece uno de los dos, ¿qué es lo mejor? Abrir el sucesorio, hacer el traspaso, porque a veces también lo que ocurre es que el bien está a nombre de los dos. Bueno, no hablemos de gananciales, creo que el tema de gananciales puede ser hasta otro tema, ¿verdad?, en otro conversatorio. Pero
preverlo, ¿verdad? Otro ejemplo que me contabas, bueno, ocurre mucho y Panamá es un caso de esos de muchos hermanos que viven fuera. Solo hay uno aquí y resulta que entonces el tema de tener que notariar o tener que ir a consulados a hacer procesos, no dejar poderes especiales para ciertos trámites cuando alguno de los hijos se va fuera del país. O es que mi hijo se va a estudiar y me desconecto y es sumamente importante que los hijos, o sea, viviendo fuera, algún hermano, algún hijo y teniendo disponibilidad de bienes todavía en país de origen, la posibilidad de dejar un poder especial inscrito es una recomendación que yo les doy también a todo el mundo. Súper, O sea, súper. tengo casos de clientes afuera que tienen que hacer algo y no hay forma, no hay consulado, no pueden hacer un viaje, están mal. Entonces, el tema de la vía de poder, en qué momento es oportuno, también es sumamente importante. Súper. La última pregunta. ¿Dónde puede la gente que ve este video accesar todo ese conocimiento que tú tienes? Ok, a ver, bueno, nosotros como oficina brindamos ese servicio, ¿verdad? Inclusive lo trabajamos a nivel de empresas, o sea, hay empresas en donde ofrecen los beneficios a los colaboradores y educan, lo podemos hacer a nivel de empresa para ese proceso de educación o de beneficios a los colaboradores en estos temas, o directamente como particular, ¿verdad? CGA Abogados y Consultores es una firma consultora, CGA Abogados y Consultores. Somos una firma de abogados, de consultores, que además trabajamos mucho la prevención, la planificación, o sea, sentarse con el cliente, cuál es su situación. ¿Okay? No es venir, es que ocupo, no es venir a darle la solución a uno, que a veces ocurre mucho eso, el cliente quiere algo y uno tiene que preguntar. Nos gusta mucho preguntar, ¿okay? ¿Usted cree que esa es la mejor vía? ¿Por qué? ¿Qué ha averiguado? ¿Qué sabe de eso? Y en función, porque muchas veces nos pasa, el cliente viene con una idea, pero cuando se sienta a revisar y uno le da más alternativas, se da cuenta de que tal vez lo que pensó fue porque se lo dijeron o porque un amigo lo hizo, pero no necesariamente lo que él necesita, ¿verdad? Así que eso se los podemos garantizar. En CGA Abogados Consultores nos encanta la prevención, la personalización. O sea, cada caso y cada realidad es diferente. Es diferente. ¿Y las redes de ustedes? En Instagram sí, es estamos ¿qué? En Instagram, estamos o sea, todo es cga.abogados.com. En la página web, okay. www.cgaabogados.com es la página web. El Instagram es CGA Abogados y Consultores, seguido. ¿Todo? Así nos pueden ubicar. Y sí, nuestra página web, Instagram. ¿Y el número de teléfono? El número de teléfono, 38, o celular. Bueno, el teléfono de la oficina es 385-4531. ¿Verdad? Y en Instagram también, no lo recuerdo ahorita, pero hay un celular que por vía WhatsApp también perfectamente se pueden aclarar consultas, dudas, citas ¿verdad? En la página hay alguna información también que pueden consultar si quisieran consultar, ¿verdad? Pero el tema de ver alternativas, indispensable. Una vez que las tengo, vengo, valido y a partir de ahí les brindamos el servicio con todo el gusto. Muchas gracias porque esto ayuda mucho. Es una necesidad muy grande esto de planificar y hay que planificar no muy tarde, sino temprano. Así que te agradezco todo lo que has compartido con nosotros. Y para las personas que ven esto, CGA, Abogados y Consultores. Por favor, a la orden, en lo que necesiten y felices de ser sus aliados en la planificación de temas legales. Gracias. Un gusto.